Hola a todos, bienvenidos a Hablando con Líderes, podcast en el que hablamos con personalidades del campo de los negocios, finanzas, deportes y startups para aprender sobre su trayectoria y técnicas para llegar al éxito. Yo soy Marc Antoni Macià y en el episodio de hoy hablamos con Núria Chinchilla. Núria Chinchilla es profesora en Dirección de Personas en las organizaciones en IES y titular de la cátedra Carmina Roca y Rafael Picha Aguilera de Mujer y Liderazgo. Fundadora del International Center for Work and Family en IES y de la iniciativa IES Women in Leadership. Núria es licenciada en Derecho y doctora cum laude en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad de Navarra. Núria, esta es la bio oficial, ¿no?, que podemos leer en la página web de IES, pero creo que hay mucho más, ¿no? Cuando alguien que no te conoce en una fiesta, en una cena, te pregunte, oye, Núria, ¿a qué te dedicas? ¿Qué les respondes? Mira, me dedico a ayudar a pensar a la gente para ser más dueños de su propio destino. Eso es lo que yo me dedico. En las sesiones me dedico a que sean mejores líderes de sí mismos para poder liderar a otros. Piensa que en las aulas de IES tenemos siempre directivos, empresarios, personas que tienen que liderar a otras personas. Con lo cual, pues yo me dedico a ayudarles a pensar, a ver dónde están sus puntos fuertes, sus puntos no tan fuertes y desarrollar primero su capacidad de liderarse a sí mismos para poder liderar siempre a los demás. Muy bien. Muy distinto, ¿no? Al final la realidad, ¿no?, de lo oficial, ¿no?, siempre cambia. Y además de lo que hemos comentado, tanto oficial como la no oficial, ¿no?, también eres autora del libro Integrar la vida, ¿no? Liderar con éxito la trayectoria profesional y personal en el mundo global. Este es el título. Y uno de los conceptos de los que hablas en el libro es sobre la integración, ¿no? En lugar de hablar de conciliación, que es muy típico, ¿no?, hablas de integración. Para la gente que no ha leído el libro, quizás sería interesante si nos puedes hacer 4 pinceladas sobre de qué va el libro, ¿no?, sobre qué trata, y luego ya entramos en integración versus conciliación. Mira, el libro es el practicum de un libro anterior que se llama Dueños de nuestro destino. Cómo conciliar la vida profesional, personal y familiar, porque el anterior libro nació en la época en la que hubo la primera ley de conciliación de la vida familiar y laboral en España, desde el año 99, y se hablaba de conciliación porque lo redactaron, pues, evidentemente abogados, la ley, ¿no? Entonces, la conciliación significa poner de acuerdo contrarios, y era como contraponer la familia y el trabajo como si fueran irreconciliables. Entonces, a partir de entonces empezamos a darle vueltas y a pensar que no podía ser que en las cabezas de nuestros directivos hubiera como 2 líneas que además eran opuestas. Una, la de la vida, y otra, la del trabajo. Y cuando tenías éxito en el trabajo, tenías fracaso vital y al revés, ¿no? Entonces, empezamos a hablar de integración versus conciliación. Hay que integrar la vida una sola línea de vida, no 2 contrapuestas, porque todo lo que aprendes en una de las áreas luego la puedes llevar a la siguiente, y lo que desaprendes también. O sea, la persona es una y tiene diferentes ámbitos, pero no segmentados ni rotos, sino que es, como digo, un continuum. Claro. Entonces el libro, pues nada, el libro intenta ayudar a descubrir pues cómo liderar con éxito la trayectoria profesional y personal significa liderar la propia vida, empezando pues por conocerse a sí mismo. Entonces, las claves para conseguir la integración empiezan por quién eres, cuáles son tus valores, tus competencias, tus incompetencias, los mensajes que llevas en tu cabeza y en tu corazón de tus antepasados, en fin, todo lo que puedes llegar a hacer, tu potencial, para descubrir tu misión única e irrepetible, aquello que solo tú puedes hacer porque tú eres la madre o la esposa o el padre o el hijo de la madre viuda, en fin, o el directivo de esta empresa, el empleado, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es descubrir la misión personal para luego irla desgranando en una misión familiar, profesional, social, pero todo eso al final se puede hacer a través de una agenda. La agenda es una herramienta para triunfar, pero si no tienes claro dónde vas, para qué estás ahí y cuáles son tus prioridades, pues nunca podrás decir no a nada, siempre serás como una marioneta del entorno reaccionando
a todo lo que te van poniendo delante, ¿no? Entonces es muy importante para ser feliz, que en el fondo feliz viene etimológicamente de ser fértil, quiere decir, pues eso, ser fértil en proyectos, con personas, ayudando, contribuyendo, ¿no?, a hacer un mundo mejor, pues siendo feliz en diferentes ámbitos, pues con diferentes decisiones, pero al final las decisiones que tomamos son las que van conformando el aire que respiramos en las diferentes áreas, ¿no? También es interesante para integrar la vida darte cuenta de que en cada área respiras un aire, diferente. Algunos están más oxigenados y otros son más intoxicados por valores y contravalores. Y entonces lo interesante es ver cómo tú mismo eres el que, tomando decisiones, o tragas mucho CO2 y haces fotosíntesis para expulsar después oxígeno, o eres de los que traga mucho oxígeno y solo expulsa CO2, con lo cual, pues ya vemos lo que hay. Súper interesante. Para la gente también que imagino, la gente pensará, vale, pero ¿cómo lo hago, no? O ¿cuáles son los ejemplos? Quizá podrías explicar para los oyentes un ejemplo, un par de ejemplos de cómo algo que aprendes en la vida personal lo aplicas en la laboral o al revés, no sé, lo que tú prefieras. Pues mira, por ejemplo, lo que es obvio es que durante mucho tiempo se pensaba que el ser madre era un coste para la empresa, porque realmente, fíjate, si está 2 meses fuera, tal. La verdad es que es un gran enriquecimiento, porque el estar en casa cuidando un bebé te desarrolla un montón de competencias que luego te llevas al trabajo. La oxitocina te da más capacidad de entender, más empatía, más capacidad para trabajar en equipo. También aprendes a planificar, anticipar consecuencias de las cosas. En fin, un montón de temas que luego son necesarios. Son lo que llaman las soft skills, que tanto se buscan en las empresas y que a veces tan difíciles son de encontrar. ¿Por qué? Porque se desarrollan en la casa, normalmente se desarrollan en familia. Cuando hablamos de orientación al cliente, pues qué más que orientación al cliente significa servir y satisfacer necesidades reales de los clientes. Entonces, en casa tienes cantidad de necesidades que puedes satisfacer y que tienen que enseñarte a hacerlo, ¿no? Con lo cual, todo lo que haces bien en casa, si eres un buen padre, eres mejor directivo. Si eres un buen directivo, también serás mejor padre, serás mejor amigo, serás mejor miembro de un club de fútbol. O sea, eso es así, porque al final las competencias de las que hablamos siempre, competencias directivas o de liderazgo, no dejan de ser virtudes. Hemos cambiado el término porque los clásicos le llaman virtudes a lo que ahora llamamos competencias, pero no dejan de ser hábitos positivos que te llevan al éxito en tu función. Y eso está integrado en tu modo de ser. Vas conformando un carácter que puede ser positivo o negativo sobre un temperamento. El temperamento es genético, naces con él, hay gente que nace con la tendencia hacia la acción y otros hacia la no acción, más pasivos, ¿no? Entonces, bueno, no es ni bueno ni malo, el tema es cómo trabajas con ese temperamento. Le dejas que vaya solo por la vida y te conviertes en un pesado que mete dedos en ojo ajeno y pisa mucho callo porque eres un hiperactivo que te metes en todos los charcos, o al revés, o eres un pasota que al final te quedas en el sofá y que los demás trabajen, ¿no? Entonces, el punto medio es la virtud. Entonces, ¿cómo trabajas con ese temperamento para encauzar el que es demasiado activo, ¿no? Y sacar fuerzas de flaqueza cuando eres demasiado pasivo? Entonces, eso es construir un carácter en el cual pues vas mejorando, ¿no? Muy interesante, es totalmente contraintuitivo, al menos por un poco el conocimiento popular, ¿no? El hecho de que, bueno, lo que has dicho, ¿no? Tener una familia te puede desarrollar unas skills y herramientas muy útiles para después en el trabajo, y totalmente de acuerdo. Además, lo vemos mucho, ¿no? Aquí en Novicap se nota mucho cuando una persona, sea hombre o mujer, es padre de familia, ¿no? De la forma en la que trata a tanto clientes como también, sobre todo, internamente a otras personas en la empresa, ¿no? Así que totalmente de acuerdo. En un artículo también que, haciendo un poco de research para esta entrevista, leí en uno de los principales periódicos aquí en España, hablabas del siglo de oro de las mujeres, ¿no? Para la gente que no lo haya visto, cuéntanos de qué se trata, ¿no? O el concepto un poco de qué hablabas cuando hablabas del siglo de oro de las mujeres. Bueno, hablábamos de que realmente, cuando yo estoy hablando, casi siempre hablo de empresas, aunque también la sociedad está todo imbricado, pero hablando de empresa, hablamos de que las mujeres que cuesta más que lleguen a directivas, cuesta más que lleguen a los consejos, ¿no? Digamos, ¿no? El siglo de oro es ahora. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas posibilidades, tenemos la misma educación, y realmente es siglo de oro en el sentido de tenemos que hacer crecer otra vez las humanidades, otra vez lo que son virtudes, lo que son valores positivos para hacer
sociedades y empresas sostenibles en el tiempo. Porque si no tenemos en cuenta los valores humanos, como si se tuvieran en cuenta en el siglo de oro, desde el arte hasta las tomas de decisiones empresariales, ¿no? Pues simplemente vamos a destruir en lugar de a construir. Se trata de seguir construyendo. Entonces, hemos tenido muchos años a mujeres que han tenido que mimetizar a los varones para poder llegar, para convertirse casi en el modo de trabajar de hombres del siglo anterior. Y eso ya pasó. O sea, ahora más que nada siglo XXI lo que requiere es un liderazgo mucho más femenino, mucho más del cuidado, del desarrollo, de hacer sostenible esos grupos, esos equipos de personas, para que además también ellos saquen su máximo potencial, sean creativos, sean innovadores. Frente al pasado, que lo que hacía era pues desarrollar talento puramente dependiente a través de las órdenes. El ordeno y mando genera talento dependiente que espera que le des una orden para avanzar, ¿no? O en los años 80 que desarrollamos también el talento independiente. Yo pongo objetivos y cada uno que campe por donde quiera y que consiga los objetivos. Claro, esto también rompe equipos y rompe organizaciones. En cambio, el talento interdependiente, que es el que tenemos que desarrollar, es el que es más propio de las mujeres, porque las mujeres, por pura biología, tenemos, ya sabemos, un cerebro diferente al del hombre. En el día, o sea, hacia la segunda semana del embrión ya empieza a haber un baño en hormonas masculinas o femeninas. Entonces, dependiendo de si es XX o XY, se empieza a desarrollar un cerebro con los hemisferios muy conectados entre sí o más separados por el cuerpo calloso. El hombre lo tiene más separados, por tanto, cuando piensa mucho más en abstracto y tira para adelante ideas. La mujer, cuando piensa, está el tiempo sintiendo. Es mucho más capaz de anticipar consecuencias en las personas, es mucho más capaz de ser empática sin ir a ninguna clase de inteligencia emocional. En fin, es así. Entonces, claro, son súper complementarios y súper sinérgicos. Por eso es buenísimo que hombres y mujeres estén juntos, tanto en la familia como en la empresa, tomando decisiones, porque solamente puedes enfocar bien un problema cuando tienes dos ojos abiertos, no solo el masculino o el femenino. Cuando en el año 2012, estuve como representante de la ONU, de España, en la ONU, para todo el tema de discriminación de la mujer, pues claro, la manera de entender todo era como muy holística, por mi parte, y hablaba del triángulo de la sostenibilidad y de la conciliación, que os he hablado antes, ¿no? Un poco la persona en el centro del triángulo y tiene empresa, familia, sociedad y va tomando decisiones y todo va cambiando a medida que toma decisiones esa persona. Pero al tiempo hablé de las 3 Fs, imprescindibles para tener sociedades y empresas sostenibles. La F de feminidad: o abrimos el ojo femenino o estamos mirando el mundo muy a corto plazo y muy poco realista. Nos falta el otro ojo más a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, la mujer lo que tiene, nos da 2 Cs: la complementariedad con el varón, como digo, sinérgica, y la C del cuidado. La F de familia: nadie es una isla en un océano. Todos tenemos personas que dependen de nosotros o a las cuales nos debemos, ¿no? Y por tanto, tenemos que salir de la empresa no como un trapo sucio y agotado, sino pues personas todavía con tiempo y energía para dedicar a los nuestros. Y por tanto, si nos tenemos en cuenta las familias, no solamente al individuo, a la hora de legislar, a la hora de tomar decisiones en las empresas, vamos a conseguir 2 Cs más: la corresponsabilidad, hoy por ti, mañana por mí, y las competencias que hemos dicho que se desarrollan también en el hogar y que son tan importantes luego en la empresa. Por último, la F de flexibilidad. Todo lo que está vivo tiene que ser tratado de modo flexible. O sea, una mesa pues está muerta y es rígida porque está muerta, ¿no? Entonces no hace falta que la trate de modo flexible, pero si cualquier cosa que esté viva, desde una planta pasando por un animal, ya no te digo es una persona, tenemos que tratarla de modo flexible y según la necesidad del momento y según la etapa de la vida. Entonces, la flexibilidad es absolutamente imprescindible en las empresas para tratar con personas únicas y repetibles, ¿no? Y a partir de aquí, diferentes momentos de la vida, generamos la C de la confianza y la C del compromiso. Si tú trabajas con personas facilitándoles lo que necesitan en cada momento, siempre que, claro, no sea en contra del servicio al cliente y de lo que necesita la empresa, hoy por ti, mañana por mí, la confianza que se genera es enorme y por tanto también generas mucha más innovación, mucha más productividad. En fin, tenemos esto estudiadísimo. Generas hasta un 400% más de compromiso con la empresa y por tanto, pues muchos más resultados en todos los sentidos.
Súper interesante. Se nota el background también académico y que esto lo has seguro enseñado y explicado muchas veces, ¿no? El framework de las 3 Fs y 6 Cs, si no me equivoco. Muy bien. Vamos a seguro poner links. Estoy seguro que hay otros recursos online para los oyentes cuando hagamos las notas de este episodio para que lo puedan releer, que estoy seguro que les irá bien para recordarlo, ¿no? Un tema interesante del que estabas hablando ahora, ¿no? Decías, ¿no? La mujer entrando más en el mundo laboral, pero también, como decías, es interesante lo contrario, o al revés, que los hombres entren más en la vida familiar o de casa, ¿no? Entonces, uno de los temas o de las políticas que se han hecho en los últimos años, y de hecho aún está evolucionando, es el tema de la baja por paternidad. ¿Cómo ves la política de aumentar la baja por paternidad hasta el punto de, en teoría, está previsto que se iguale? ¿Crees que es la medida correcta o hay otras medidas o formas de conseguir eso? Bueno, linkando con lo último que he dicho, lo que importa es la flexibilidad. Entonces, a mí no me va que todos los padres tengan la baja por paternidad de 4 meses igual que la madre. No, esto no es la idea. La idea es que tanto padres como madres, que son en cada caso una familia, decidan ellos qué es lo que quieren hacer con esos tiempos de bajas por paternidad y maternidad. A ver, yo durante mucho tiempo luché porque los 2 días de baja por paternidad acabaran siendo un mes, ¿vale? Eso sí me parecía que era relevante. ¿Pero por qué? No por el niño, perdón, que al niño en principio, bueno, pues le da un poco igual si está el padre o no durante ese mes. Es que es porque el padre requiere entrar en casa para desarrollar esa relación con el hijo, porque la madre la tiene porque es madre, pero el padre tiene que ser a través de el trato con el hijo ya cuando está en este mundo, ¿no? Entonces es muy importante que además entienda lo que significa un hogar y que lo viva y que vea lo que vale un peine, porque si no parece que todo, bueno, la comida va sola a la mesa, la ropa va planchada sola al armario, ¿no? Entonces tiene que vivirse, ¿no? Entonces es muy importante que se viva, pero de aquí a obligar a 4 meses por paternidad es que no tiene ningún sentido, porque cada uno es cada uno, tiene sus cada unadas y lo importante es ver en cada familia qué es lo mejor. Entonces, sí es cierto que al final, cuando han pasado los 4 meses de madre, no tiene sentido decir, pues ahora ya a por todas, porque a lo mejor lo que tenemos que hacer es 2 meses de baja por maternidad, esa sería flexibilidad, entonces coger media jornada durante 4 meses más o 6, porque el niño, en fin, a los 3 o los 4 meses no es que sea mayor, ¿verdad? No. Eso no está pensado, simplemente vamos aquí, es un tema de legislación, un tema también de los sindicatos, que no solamente en ese tema, en muchos otros son muy rígidos porque viven de la rigidez, no de la flexibilidad, y no ayudan. Generan siempre rigideces cuando alguien quiere dar flexibilidad a una persona porque ese puesto lo facilita y es factible y además de esa persona te fías 100%, pues resulta que si lo has hecho una vez, te dice el sentido, ahora los demás todos también, café para todos. Esto así no se puede dirigir. Esto solo pasa en España, por cierto, ¿no? Entonces, bueno, creo que tendríamos que ahí darle una vuelta y en fin, acabo de generalizar. Hay algunas personas, algunos sindicatos que hacen las cosas un poco mejor, pero en general, sin querer, se van por esa línea y creo que es dramático porque no ayudan a los empresarios ni a los empleados a realmente poder hacer bien el trabajo y ser flexibles como requiere el día a día. Totalmente. En un tema paralelo, ¿no? Pero el tema de la flexibilidad nosotros lo hemos vivido, me acuerdo, a los primeros 2 o 3 años también de Novica, nosotros teníamos una política que le llamábamos Open Holiday Policy, ¿no? Que dejábamos, en teoría, que cada uno escogiera tanto cuándo se iba de vacaciones como cuántos días cogían un año de vacaciones, ¿no? Hasta que llegó un momento en que nos fuimos, bueno, profesionalizando y básicamente, bueno, nos dijeron, oye, es que esto no es legal, ¿no? Por contrato tienes que poner los días. Y dices, hombre, yo no sé qué es mejor, ¿no? Para un grupo de gente o empleados que puedas escoger cuántos días y cuándo te vas versus tienes unos días fijos y además incluso las empresas pueden fijar qué días del año te llegas a ir de vacaciones, ¿no? Entonces es un poco pues sí, en contra al final de lo que quieres conseguir, ¿no? A veces sí. El quitar esa flexibilidad. Cambiando un poco de tema y ya entrando en tu rol como profesora en IS, imagino que ahora mismo, bueno, como casi todas las profesiones, ha cambiado bastante, ¿no? Entonces, un poco la pregunta sería, ¿cuáles han sido los retos que habéis tenido los últimos meses por el tema del COVID? Y sobre todo, ¿cómo os habéis preparado para afrontar el año que viene? Porque será un año, imagino, muy distinto.
Bueno, de momento el reto fue de la noche a la mañana marcharse a casa, a trabajar desde casa bueno, vía en remoto, dar las sesiones en el máster, por ejemplo, ¿no? En el MBA o en el EMBA. Los programas de directivos, ellos dijeron que preferían esperar a poderse volver a reunir. Entonces lo que hemos hecho es, pues nada, desarrollar las capacidades de dar sesiones a través de las cámaras, ser cámara friendly, ¿no? Y poder ver cómo se puede hacer un método del caso a través de las cámaras. Gracias a Dios yo tenía ya hacía un año un curso que se llama Mujer y Liderazgo online, entonces estoy súper entrenada a hacerlo online, pero con pantallas también pues que van cambiando, en fin. De una manera tenemos el aula virtual aquí en el IES, que bueno, echa humo porque está absolutamente cogida todos los días, todas las horas, pero que vale mucho la pena porque es, en fin, es pantalla también grande, gigante, las pizarras, como digo, van cambiando, puedes tener hasta 10 pantallas, o sea, para poder ir haciendo pizarras, ¿no? Entonces, y entonces tenemos cursos que son síncronos, como a ratos, que estamos juntos todos, y luego otros asíncronos, que pueden trabajar también pues con píldoras bueno, píldoras de conocimiento que las tienen grabadas y se las pueden ver en casa. ¿Cuál ha sido la preparación que hemos hecho? Pues hemos hecho algún curso también para el staff, no solamente para los profesores, también para los que tienen que estar como directores de programa para saber cómo explicar también a los que van a llegar cómo tienen que prepararse y evidentemente todas las medidas de seguridad, pero hace ya 2 semanas que estamos en los programas directivos en presencial. Entonces, en vez de, si somos 50 personas, pues en lugar de estar en un aula, vamos al aula magna o al auditorio y entonces separadísimos todos. Y así es como lo hacemos. El método del caso sigue adelante presencial, que es lo que más valora la gente, y luego poder ir a tomar el café, aunque sea de lejos, pero también siguen hablando con sus mascarillas. En fin, creo que esto es lo que hemos conseguido. Y saber que a partir de ahora ha caído un muro, que es el muro de que no, si baja por maternidad o tienes una operación tal, no puedes venir a clase, pues te quedas sin clase, ¿no? En cambio, ahora en todas las clases tenemos este híbrido de 2, 3, 4 personas que no pueden venir por lo que sea por el COVID o sea por otra cosa, y están haciéndolo por internet, con lo cual en la clase tenemos siempre pues la pantalla con los que están fuera y se les pregunta, y pueden levantar la mano cuando quieran también, y ahí estamos. Ha sido un buen cambio, ¿no? Mucho cambio y mucho trabajo, imagino, para todos, ¿no? Sí. Un tema del que también hablas a menudo es, y también tienes artículos, es cultura de empresa, ¿no? También es algo que nos preocupa bastante aquí y, bueno, hay muchos estudios que hablan de cómo el propósito y los valores mejoran el resultado y dan sentido de pertenencia en las organizaciones, ¿no? Para los empleados. Muchas empresas los definen, los valores. Yo, bueno, hablo con otras startups o otras empresas que lo hacen y muchos los tienen en el hall, en pósters, ¿no? Muy típico. Pero luego, en la realidad, cuando hablas con los empleados de las empresas, difícilmente saben los valores y desde luego no los viven de verdad, ¿no? Esos valores. Creo que eso es uno de los retos importantes. Definir es fácil, pero vivir los valores y el propósito es más complicado. ¿Por qué crees que sucede eso y cuáles serían las claves o algunas ideas para solucionar este problema? Mira, lo primero de todo es porque dirigir por misiones o dirigir por propósito se tiene que hacer empezando por hacer una co-creación entre todos de cuáles son los valores de la compañía. O sea, cuando una empresa es muy grande y lleva mucha historia, sí que es verdad que los valores del primero son los que siempre se habla de ellos y siempre se les pone pues por delante. Pero luego, ¿quiénes son los directivos que personalizan esos valores, los encarnan y los ponen a trabajar? Entonces, para ver de qué hablamos, primero hay que diferenciar, como decía Juan Antonio Pérez López, antiguo decano de IES, entre valores y valoraciones. La gente se lía porque habla de valores y mis valores, tus valores, sus valores. No. Los valores son siempre cosas positivas que nos ayudan a crecer como personas, como familia, como empresa y como sociedad. Si no, por mucho que te gusten a ti, son contravalores. ¿Vale? Primero, entonces, lo que tenemos que hablar es de valoraciones, en segundo lugar, subjetivamente, ¿no? Los valores son objetivos, valoraciones son subjetivas y cada uno pues puede valorar más o menos las cosas. Entonces, cuando hablamos de valores en acción, que son los que de verdad me importan, no los que están pegados en una pared, son valores en acción porque están, como digo, encarnados por directivos. Entonces, ¿cuáles son los valores en acción? Los criterios que utilizan para tomar decisiones. Y hablando de criterios para tomar decisiones, podemos hablar de 3 categorías de criterios. Entonces, unos serían, y también les podemos llamar motivos para la acción, ¿no? Unos serían los motivos extrínsecos, yo actúo para que me den, y por lo tanto me convierto en persona muy extractiva, ¿no? ¿Vale? Me den dinero, me den aplauso, me den reconocimiento, ¿vale? Me den prestigio.
Segundo tipo de valor, de criterios, perdón, o de motivos que sean intrínsecos, la propia tarea me da lo que me gusta, me da aprendizaje, me da desarrollo profesional, no hace falta que aplauda a nadie, ¿no? Claro, si me estoy muy metido en lo extrínseco, o sea, me pesa mucho en mi estructura de motivos, esto es lo que hablamos, la estructura motivacional. Si pesa mucho los extrínsecos, yo seré una marioneta del entorno, porque siempre estaré reaccionando a lo que me pida las demandas del entorno, ¿no? Si estoy muy metido en lo intrínseco, pues también seré bastante esclavo de mí mismo, porque estoy todo el rato con mis pasiones y lo que me apetece ahora, ¿no? Y tercero, serían los motivos que llamamos trascendentes, porque trasciende, todo lo que hago trasciende e impacta en otros. ¿Hasta qué punto me importa el impacto en los demás, el aprendizaje de los otros, el que tengan satisfechas unas necesidades, etcétera, ¿no? Claro, solamente si me mueve el motivo trascendente con cierto peso, llevaré una gafa abierta y limpia para entender a otras personas. Si no, mis gafas estarán con dioptrías falsas. Seguramente las tendré muy sucias y veré la mitad de la mitad. Veré cosas o animalillos, no veré personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ¿qué tengo que hacer para que se vivan los valores? Lo primero es seleccionar personas que sean coherentes y que compartan los valores que estoy diciendo que quiero. Si ya cojo personas que están muy metidas en lo extrínseco o lo intrínseco y pasan de los demás, pues evidentemente difícil será que podamos vivir los valores una vez dentro. Luego dentro, ¿qué hacemos para no ir en contra de los que ya llevan los valores desde su casa? Porque algunos ya los tienen, pero ¿qué pasa? Que cuando llegan a la empresa los cuelgan, ¿no? Como quien cuelga un sombrero y ahí se ha quedado. Entonces, ¿por qué? Pues porque aquí, mira, aquí a mínimos y a sobrevivir. Y luego a casa el resto, ¿no? En fin, o sea, que en el fondo lo que hace falta es que formemos a directivos para que entiendan, por eso lo del libro Integrar la Vida, para que entiendan su estructura motivacional, para que entiendan que ellos tienen, cabeza y corazón tienen que estar integrados también y que en realidad lo están, pero no somos conscientes. Entonces, todo lo que vives en el corazón, al final lo justificas por la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar ahí para ver cuáles son los motivos que me faltan, cuáles tengo que desarrollar para realmente poder encajar con el propósito de la empresa tal como estamos diciendo. Y si eso lo hacemos, como digo, en un momento dado con un comité directivo en el cual se facilita que surjan todos estos temas y que al final se pongan de acuerdo en 2, 3, 4 valores, pues fenomenal. ¿Cuál es el problema? Que la gente empieza a hablar de misión, visión, valores, que es algo que se hace en casi todas las empresas últimamente, pero claro, empiezan por la misión. Y yo digo que no puedes empezar por la misión si no tienes claros cuáles son tus valores. Porque puedes tener valores tan pacatos, tan reducidos, que al final la misión es una misión puramente extrínseca y que te estás perdiendo muchas cosas y por lo tanto la visión también será pequeña. Uh-huh. Entonces hay que al revés, empezamos por los valores y a partir de aquí descubriremos la misión y a partir de descubrir la misión, satisfacción de necesidades reales de otros con servicios o productos, luego veremos la visión, ¿no? ¿Dónde queremos llegar con esto? Vale. Como decías, hay muchas empresas, sobre todo las grandes empresas, que ya tratan estos temas o al menos lo intentan. En el sector quizá más pyme, sí que puede haber gente que básicamente cuando escuche este episodio sea la primera vez que escuche hablar de este tema o se lo plantee seriamente, ¿no? Entonces, para un gestor, un director de una de estas empresas que no han hecho nada aún sobre el tema de cultura de empresa, ¿qué les recomendarías como primeros pasos? ¿Qué es lo primero que puede hacer? Mira, cultura viene de cultivo. Entonces, cultura de empresa es lo que se cultiva en esa empresa, lo que está bien visto, lo que se ve como esto se puede, esto no se puede y esto se valora, ¿no? Entonces, pero todo esto al final depende siempre de los directivos. Entonces, por eso es tan importante, primero, formar directivos. Entonces, el primero que tiene que formarse es él. Y se tiene que formar en el liderazgo, autoliderazgo, como digo, para poder liderar a otros, porque esa es la cultura, el cultivo lo haces a través de las decisiones. Es en el día a día que tomando decisiones vas generando una cultura. No es que venga una cultura, yo quiero esta cultura y entonces cómo me la pones en marcha, ¿no? Es que tú tienes que pensar que cada vez que tomas una decisión tienes 3 consecuencias en esa decisión. Aunque solamente veas el resultado económico o la eficacia, tienes 2 resultados más. Uno es qué aprendes tú con esa decisión. Y seguramente, si solamente miras la eficacia y no miras nada más, vas a aprender en negativo. Es decir, cada vez te vas a encerrar más en que consigo cosas a pesar de que estás machacando gente y piensas que lo haces bien, ¿no? Entonces, esa gente al final no te va a seguir o no van a sacar máximos. Con lo cual, cuidado con lo que aprendas tú, si es en positivo o en negativo. Y segundo, ¿qué aprenden los demás?
¿Aprenden que eres fiable o aprenden que no eres fiable? Porque no tienes las competencias o porque no tienes los motivos adecuados, que son las dos categorías que te llevan a tener más autoridad, a tener más confianza, ¿no? Yo empezaría por ahí, por eso, o el curso Liderarme para liderar, pues que podemos hacer aquí en el IES, o si el libro Integrar la vida, sería un buen inicio para poder empezar a leer cosas de estas y bueno, poner en marcha cosas. Ahí tienes también ejercicios prácticos. Uno de nosotros, aparte de literatura de aquí, también un libro muy interesante sobre este tema que hemos leído aquí se llama What You Do Is Who You Are, que es un libro del Ben Horowitz. Y es muy interesante porque habla de ejemplos históricos o contextos históricos de cómo grandes personalidades fijaron la cultura o los valores, ¿no? de distintas, pues incluso de tribus, ¿no? Hace mucho tiempo, o de gobiernos, o de, bueno, grandes dirigentes y políticos. Es muy interesante el libro, también pondremos el link en las notas. Bueno, sí, porque en realidad lo que me estás diciendo, Marc, es que antes se decía, tú eres lo que comes, dice la gente, ¿no? Y es verdad, pero tú eres sobre todo lo que decides. Te vas conformando en el buen sentido, vas haciendo forma, ¿no? Vas conformando un carácter de un modo u otro, con unos valores u otros, dependiendo de lo que tú decidas. Así que sí, el libro está absolutamente en línea con lo que estamos hablando. Sí. Muy bien, pues entramos en recta final y ya las últimas preguntas, que son una batería rápida de 3 o 4 preguntas no relacionadas entre sí, básicamente más prácticas, ¿no? La primera de ellas sería, ¿quién ha sido la persona más influente en tu vida y por qué? Pues mira, la persona más influyente en mi vida, bueno, no sé, han sido siempre a hombres, ¿no? Mi padre, por un lado, que me dijo... tu magisterio no, tu catedrático como tu abuelo o nada. Y yo me quedé con 17 años parada, dije, pues si mi abuelo ya estaba muerto cuando yo nací, no sé qué me cuentas, ¿no? Pues mira, te cuento que tienes capacidad para hacer más y por tanto no te quedes con profesora de idiomas, que es lo que yo quería. Entonces, bueno, este fue sacarme de mi zona de confort y este fue el primer paso. Luego el siguiente fue Juan Antonio Pérez López, decano del IES, que cuando llamó a la puerta diciendo hello, no tenéis mujeres aquí, ¿qué pasa? ¿No queréis mujeres profesoras? Y me dijo, sí, claro que sí, ¿no? Si no tenemos, pues será que no han llegado, o sea, que sí. Total, me abrió la puerta del IES y fue el que fue mi mentor y fue, vamos, una persona excepcional porque era ejemplar en lo que decía, lo que escribía y lo que hablaba, era todo igual, o sea, al final era consistente. Y es el que desarrolló todo lo que ha hablado hasta ahora, o sea, todos los temas de motivos, diferencia con la motivación, que también vale la pena ver esas diferencias que nadie ve, y están también en el libro, el tema de las competencias diferentes ligadas a virtudes, bueno, y por supuesto todo el tema del aprendizaje positivo y negativo, que nadie habla de esto, solamente se habla del aprendizaje positivo como si siempre la experiencia fuera positiva, y no es verdad. Hay experiencias que lo único que hacen es hacerte mucho menos libre, ¿no? Y esa persona fue la que más influyó en mi vida, como digo, como ejemplo, como referente, y también porque moduló mi modo de pensar, me dio nuevas luces, nuevas variables que no tenía para nada en mi cabeza y que me han hecho mucho más libre. Muy bien. La siguiente es ya hablando del pasado, ¿no? Si pudieses hablar con la Nuria, ¿no? Nuria de cuando tenías 18 años, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Pues le diría que estuviera menos pendiente de lo que piensa el entorno y que haga un esfuerzo por preguntar alrededor para conocerse mejor, qué puntos fuertes tiene, que seguro tiene más de los que piensa. Y al tiempo también que sepa lo que puede hacer con lo que tiene, o sea, que lo piense para poder pensar que en ese momento empiezas, que es un viaje que solamente ha iniciado y por tanto que adelante. Pero bueno, en mi caso no hizo falta decírselo porque tuve un accidente con 17 años, que tuve doble fractura de cráneo, 8 coágulos internos presionando centros neurálgicos, se equivocaron con todo lo que veía en la radiografía y me quedé ahí una semana, pues bueno, entre la vida y la muerte, y nadie sabía lo que tenía, decían que no tenía nada. Al final abrieron, sacaron todo y dijeron no entendemos cómo ha salido adelante, pero bueno, ahí está. Me quedé sin olfato, sin gusto, sin tacto, me podía haber quedado tonta totalmente y muerta, pero no. Y a partir de los 6 meses volví con todo. Entonces, quiero decir que un golpe de estos te hace replantearte todo lo que no, vamos, lo que te parecía tan importante antes de ese golpe, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que hay que decir a los jóvenes. No estéis pendientes de lo que piensen los demás, no estéis pendientes de los likes. Haced las cosas que pensáis que vale la pena, donde podéis servir, porque para servir,
y si no sirves, pues intenta ver para qué, ¿no? Claro. Para salirnos del mundo digital, aunque ahora también lo leemos en digital con los ebooks, pero para salirnos del mundo de los likes, y ahora que es verano, ¿qué libro, un par de libros recomendarías a nuestros oyentes? Pues mira, es que el libro que más he regalado es Dueños de nuestro destino, claro, ¿no? No el Practicum, que es el de integrar la vida, sino Dueños de nuestro destino. Y otro que he regalado muchísimas veces también es el de una amiga mía, que es su autobiografía, que a mí me parece espectacularmente inspirador, que se llama El tiempo en un hilo. Vale. Reflexiones desde la adversidad. El tiempo en un hilo, pues es un poco la idea de que, bueno, nunca sabes, pues eso, cuánto tiempo tienes aquí, entre la fecha de nacimiento y tu fallecimiento en medio, pues tienes ese guión que es tu vida entera, pero no sabes si vas a durar 10 años o 100, ¿no? Entonces lo interesante es que le pongas sentido a ese guión y que, pues bueno, que lo tires para adelante con ilusión, sea cual sea la adversidad. Entonces, bueno, ella tuvo varias adversidades en la vida y explica su historia. Yo creo que vale la pena. Bueno, ahí tengo yo el prólogo y el epílogo, ¿sabes? O sea que también tengo algo que ver con ese libro y lo he regalado muchísimo. Ya está en la 5ª edición. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles serían los 50 euros mejores gastados de tu vida? Qué difícil, ¿no? Bueno, 50, además tienen que ser 50. Bueno, 50 o menos, o un poquito más, no pasa nada. Muy bien, muy bien. Bueno, no, yo creo que todos los mejor gastados en este caso, ahora me acuerdo de que hemos estado yendo alguna vez a un restaurante que se llama In-Out, que está en un lugar precioso, allí por Valldoreix, y que tiene, todos los que sirven son personas con síndrome de Down, disminución capacidad y de física y psíquica, ¿no? Y es espectacular porque hemos ido con 2 o 3 amigas y les he pagado yo para que pudieran visualizar lo que es esto, y era fantástico ver lo bien que lo están haciendo, lo bien que se come y cómo ayudas a construir al final, a construir desde lo que llaman discapacidad, cuando en realidad son capacidades diferentes, ¿no? Así que yo creo que ahí fueron unos dólares o euros muy bien gastados, porque todos, rompemos una serie de esquemas. In-Out se llama el restaurante. In-Out, sí, In-Out. Muy bien. Muy bien, y por último... es un restaurante dentro de un lugar para es un hostal, en realidad. In-Out hostal, ¿no? Pero puede ir además, cualquiera que nos esté escuchando. Cualquiera, pues... vale. Cualquiera. Está perfecto, está a pie de funicular, es fantástico el lugar. Vale. Está todo rodeado de naturaleza, de árboles. Muy bien, sí, muy bien. Y por último, ya para darle continuidad al podcast y a este episodio, nos gustaría que nos recomendaras una persona para que la podamos entrevistar y que creas que pueda ser interesante para todos los oyentes. Pues mira, ya que hemos hablado de In-Out Hostal, igual tendréis que llamar a la CEO de In-Out Hostal, que es una mujer espectacular, una gran empresaria, que empezó cuando era más joven diciendo no puede ser que los que están aquí en los colegios, cuando llega alguien que no parece que no sabe, nos lo apartemos o no sepamos qué hacer con él. Entonces ella desarrolló la escuela Taiga para niños con esta necesidad. Después, cuando se fueron haciendo mayores, ella fue desarrollando luego otro tema que era Icaria Serigrafía para darles trabajo. Luego In-Out Hostal, por el camino también, pues para que los que viven con ellos puedan descansar, pues que también tengan apartamentos tutelados para los fines de semana. Se metió en Special Olympics para ayudar en el tema. O sea, es una mujer que os puede contar 1000 cosas interesantísimas de cómo se dirige, además con una capacidad que no acaba, con una esperanza que no se le acaba nunca tampoco, y también, por otro lado, con muchísima humildad. O sea, está haciendo cosas impresionantes, adelantándose siempre a la administración pública, ¿no? Porque siempre va por delante, y consiguiendo ponerse en el zapato del que tiene el problema, ¿no? En este caso, pues estos niños y sus familias. Muy bien, más tarde te vamos a solicitar si nos puedes presentar a esta persona. Claro, y vamos a hablar con ella segurísimo. Entonces, básicamente, Nuria, hemos llegado al final. Nos gustaría seguir preguntando, pero el tiempo es limitado, así que lo vamos a dejar aquí. Te agradecemos muchísimo tu participación. Solo como un poco a modo de recap,
Hemos hablado de muchos temas, vamos a compartir las notas. Hemos hablado de cultura de empresa, hemos hablado de integración versus conciliación. Hemos hablado del siglo de oro, hemos hablado de varias recomendaciones tuyas, ¿no? sobre libros, tanto los tuyos como también de otras personas. Vamos a compartirlo todo para que los siguientes puedan tener acceso tanto a los links como a todo el contenido. Y nada, agradecerte mucho la participación y nada, gracias, Nuria. Un placer, hasta pronto. Gracias. A todos los que nos estáis escuchando, recordaros que podéis suscribiros al podcast a través de cualquier plataforma, ya sea Apple Podcast o Spotify. Y si tenéis cualquier duda, nos podéis escribir a hablandoconlideres@novicap.com. Yo soy Marc Antoni Macià y esto ha sido Hablando con Líderes.